Bueno, seguimos haciendo nuestro programa económico con peras y manzanas y ahora con buenas noticias porque en el mes de abril todos los multifondos de pensiones lograron rentabilidades, lograron números positivos, números azules, esto pese a la gran batahola que hay en el mundo, en los sistemas financieros, producto de la guerra comercial que ha establecido Estados Unidos a través de Donald Trump. ¿Por qué en abril sobrevivieron los fondos de pensiones de los trabajadores pese a todo este desorden, estas turbulencias y sacaron números azules? Se lo vamos a preguntar a Rodrigo Gutiérrez, el gerente general de la consultora CIEDES. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a nuestro programa económico con peras y manzanas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque queremos que aterrices. ¿Qué pasó en abril? Porque en meses anteriores la turbulencia sí había golpeado sobre todo a los fondos de pensiones más riesgosos como el A, el B y el C. Pero ahora en el mes de abril los fondos soportaron estoicamente estos vaivenes y lograron todos números positivos. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, sí, la verdad es que el cierre del mes fue un buen cierre. Como bien tú decías, todos los multifondos tuvieron resultados positivos, con rentabilidades que van desde el 0,7, el fondo A, hasta el 2,65, el fondo E. Y parece, por tanto, que este hubiese sido un mes como cualquier otro, pero la verdad es que no fue así. Los multifondos del sistema de pensiones fueron fuertemente afectados producto de la guerra comercial y los anuncios de Trump a inicios de este mes, que generaron un fuerte shock financiero en los mercados internacionales. Y lo que vimos, por lo tanto, durante las primeras 2 semanas de abril fue un fenómeno de shock con alta incertidumbre, alta volatilidad, que hicieron mover con fuerza las bolsas en el mundo y le pegaron, por cierto, fuerte también a los fondos de pensiones en Chile. Sin embargo, con el devenir y el avance de las semanas, finalmente lo que logramos es un mes muy parecido a cualquier otro mes, donde básicamente las rentabilidades estuvieron dentro de los rangos esperados. O sea, Así lograron revertir el que partido, un partido que partieron perdiendo por goleada y después lograron darlo vuelta. sí, la verdad es que los fondos que resultaron más fuertemente afectados fueron los fondos de mayor riesgo. No así los fondos conservadores, que la verdad es que fueron favorecidos por todo este fenómeno que nosotros observamos. Quizás lo que habría que hacer ahí es mostrar un poquito cómo funcionó, cuál fue la dinámica de estos cambios. Lo primero es entender de que las medidas de Trump, que son medidas de aumento de los aranceles, ¿verdad? Le pega esto primero que todo a los mercados de bienes, es decir, modifica con fuerza los términos de intercambio, los precios relativos entre los bienes en el comercio internacional global, Ujú. y por lo tanto eso es un efecto que no se ve de inmediato. Lo que ocurre ahí es que los efectos arancelarios que buscan proteger la industria de Estados Unidos, lo que de alguna manera promueve o busca es un ajuste hacia nuevos equilibrios en esos mercados de bienes, y por lo tanto son efectos que se dan en el mediano y largo plazo. Lo que ocurre es que, dado la fuerza, lo agresivo de estas medidas, de estos anuncios, los mercados financieros reaccionan de manera instantánea, reaccionan de manera mucho más rápida, tienden también a sobrereaccionar, y lo que observamos, por lo tanto, fueron días negros en las bolsas, y esto le pegó con fuerza a las bolsas en Estados Unidos, en China, en Europa, en todo el mundo, y eso afectó con fuerza los fondos de pensiones más riesgosos, que son aquellos que están invertidos en el extranjero. Claro. Y por lo tanto, el efecto neto durante A los y B primeros días, principalmente, ¿no? A y B exactamente, que están invertidos fuertemente en renta variable a nivel internacional en torno a un 80%, y por lo tanto se vieron afectados con fuerza hacia la baja por efecto de la caída en las bolsas. Pero que sin embargo, el efecto no fue tan negativo desde la perspectiva de que dado que esos fondos están invertidos en el extranjero, también importa ver su comportamiento en pesos a nivel local. Y justamente al mismo tiempo que caían las bolsas en el mundo, en Chile subía el dólar. Y recordemos que a Eso los pocos días compensó, de los la anuncios de subida del Trump, dólar compensó las caídas de la bolsa. Mira, compensó casi en un 70% lo que habían sido las caídas en las bolsas. Y recordemos que el dólar pasó la barrera de los 1.000 pesos. sí, pues, Entonces, pues mientras llegó a la caía luca. la bolsa en el mundo en torno a un 10, un 11%, el dólar en Chile subía en torno a un 7%, y por lo tanto lo que nosotros Ahí vimos se, durante los primeros 10 días fue una caída
menos que proporcional a lo que habían caído las bolsas en el mundo y vimos que el fondo A y el fondo B cayeron en torno a un 3 o un 4%. Claro. Sin embargo, todas esas pérdidas luego se fueron revirtiendo en la medida de que en las semanas siguientes vimos recuperaciones de las bolsas, así como con la fuerza que cayeron, también se recuperaron. Hemos visto que la guerra comercial se ha ido moderando desde el punto de vista de que Trump ha ido retrocediendo con sus anuncios y por lo tanto todo esto aparentemente vuelve a un escenario de mayor calma. Claro, eso es verdad. Hay un poquito más de calma. Para quien todavía no ha visto sus números, porque esa es la noticia que estamos dando, los fondos de pensiones de los trabajadores en el mes de abril resistieron toda esta ensalada que hay en la economía mundial con las medidas de Donald Trump, principalmente su guerra arancelaria con el mundo, no solo con China. Y eso es bueno porque nuestros ahorros resistieron entonces. Para que vea usted los números, en qué fondo está, hay que tratar de saberlo. Yo, por ejemplo, estoy en el fondo A. Veamos, Mati, la gráfica. Veamos solo el mes de abril. El mes de abril. ¿Cuánto fue el resultado de las rentabilidades del mes de abril? Si lo podemos desplegar ahí en la pantalla, ahí está. Fondos de pensiones del mes de abril. Y ahí está lo que nos decía Rodrigo Gutiérrez. El fondo A tuvo una ganancia de 0,70, el B 1,06, el C 1,78, el fondo D 2,44 y el fondo E 2,65. Acá los fondos más conservadores son los que tuvieron mayores ganancias y en ese sentido van un poco en la línea de lo que ha ocurrido en los últimos meses y parte de este año. Veamos ahora lo que tiene de rentabilidad en el año y en los últimos 12 meses porque ahí los números van cambiando y ahí uno puede ver, salvo el fondo A para lo acumulado en el año, puede ver buenos números. El fondo A, lo que va del año, tiene una caída de 0,74, pero todos los demás fondos tienen números positivos. Y en los últimos 12 meses, bueno, el fondo E acumula una rentabilidad de 9,61% versus el 3,34% que tiene el fondo A. Y aquí, bueno, Rodrigo Gutiérrez, el planteamiento es el mismo. Estas son inversiones de largo plazo, son nuestros ahorros previsionales de toda una vida que más o menos bordean promedio a 40 años. Por lo tanto, nunca hay que ponerse nervioso con los vaivenes que hay mes a mes, incluso en trimestre y semestre, ¿no? Porque caídas siempre van a ocurrir. Así es. Bueno, la única recomendación responsable que uno puede hacer frente a estos vaivenes, a esta incertidumbre, a esta volatilidad que algunas veces observamos en los mercados y que golpean a nuestros ahorros para la pensión, es mantener la calma. Justamente como tú dices, estos son ahorros que siguen una lógica de largo plazo. Es el ahorro de los trabajadores que hacen a lo largo de toda su vida laboral durante 20, 30, 40 años, es decir, horizontes largos en los cuales se pueden ver expuestos a estos fenómenos. Sin embargo, la evidencia empírica, la estadística, los datos duros demuestran que todos los ahorros tienen rentabilidades positivas en el largo plazo. Y por lo tanto, la invitación es a mantener la calma. Sabemos de que muchas veces es para ponerse nervioso porque la verdad es que son situaciones que son históricas, lo que ha ocurrido durante este mes, a comienzos de este mes, con los anuncios de Trump vienen a desafiar el orden económico global, las reglas del juego que se han venido construyendo durante las últimas décadas. Y en ese sentido era efectivamente un escenario de alta incertidumbre, era un fenómeno de shock que golpeó a los mercados internacionales, como dije al comienzo, pero que afortunadamente hemos visto que en definitiva los No, fondos de pensiones han resistido estos embates más allá de los fuertes cambios y vaivenes que observamos durante las dos primeras semanas. Como te decía, esto afectó principalmente a los fondos de mayor riesgo, no así los fondos más conservadores, puesto que están invertidos en renta fija, principalmente a nivel local, y en general los mercados de renta fija operan como refugio, es decir, son fondos que en definitiva fueron más fuertemente recurridos para refugiarse justamente de estos vaivenes. Eso hizo que de alguna manera hubiese una baja en las tasas de interés, un mayor precio de esos activos y por lo tanto eso en definitiva lo que lleva es una mayor valoración de esos fondos. claro. Y por lo mismo que hemos visto entonces es que hubo un aumento en la rentabilidad bastante atractiva, incluso podríamos decir en términos comparados históricos, como resultado de los fondos más conservadores. Oye, Rodrigo, bueno, fíjate que cada vez que hay un choque económico mundial, global, y las bolsas caen, qué sé yo, por varias semanas y está la noticia ahí fuerte,
una de las preguntas más recurrentes entre los colegas y la gente en la calle es, oiga, me cambio de fondo, qué sé yo, estoy perdiendo plata, vi la aplicación de la AFP y me bajó, qué sé yo. Hoy día ni te digo, porque no sé si te diste cuenta que India comenzó una guerra con Pakistán, empezó un ataque bélico, ellos se venían mostrando los dientes. Vamos a ver ahora, yo creo que ya los mercados ya están prácticamente todos cerrados, pero vamos a ver qué reacciones va a tener esto en las bolsas mañana, porque son dos países además que son tienen la mayor cantidad de personas de población y además son países que son muy fuertes en material bélico nuclear, por lo tanto, esta es una cosa no menor. Entonces, a lo que quiero ir es que cada vez preguntan eso, y yo siempre les digo un poco lo que dicen los expertos, lo que dicen ustedes, que se tomen las cosas con calma, y recordando además que uno, cuando dice, me quiero cambiar para tratar de protegerme de esto que está pasando, si yo le indico a mi AFP, la AFP se toma un tiempo que tiene que hacerlo por ley o por los trámites para concretar ese cambio, por lo tanto ahí ya hay un lapso de tiempo en el cual todo lo que uno quisiera hacerlo rápido se disipa completamente, ¿no, Rodrigo? Sí, bueno, dijiste varias ideas. Yo creo que la primera es una reflexión potente que tiene que ver con que la incertidumbre es el signo de los nuevos tiempos. Acá no podemos esperar un comportamiento que sea muy estable, que sea tasa de leche. La verdad es que nosotros hace algunos años atrás veíamos la crisis subprime como el gran evento financiero de shock, digamos, relevante, pero la verdad es que ya en los últimos años ya estamos viendo que pasamos de un shock a otro shock. O sea, convengamos en Chile primero con el estallido social, la guerra comercial contra China, Estados Unidos en el primer gobierno de Trump. Luego tuvimos la pandemia, luego cuando creíamos que la pandemia ya venía pasando, tuvimos la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Luego tenemos esto, ahora este nuevo conflicto que tú estabas comentando. La verdad es que todo esto golpea los mercados internacionales, los mercados financieros y por lo tanto tiene efectos, digamos, en Claro. nuestros ahorros. En ese sentido, la invitación, y en esto sin querer ser majadero, pero hay que serlo, ¿verdad? Hay que tener presente de que los ahorros para la pensión, los ahorros que están en las administradoras de fondos siguen esta lógica de largo plazo y por lo tanto yo diría que es importante saber en qué administradora uno está, en qué multifondo uno también está y verificar si la elección actual del multifondo está alineada con la edad que uno tiene como con el perfil de riesgo que uno tiene, es decir, qué tan tolerante uno es respecto de ver su aplicación en el teléfono y de ver cómo esos saldos pueden ver a veces subidas o bajadas y no tomar decisiones apresuradas. Cuando de pronto uno está en un fondo de alto riesgo, como por ejemplo lo que pasó a comienzos de este mes, estaba en el fondo A y de pronto en 3 o 4 días vio una caída que pudo estar en orden al 4%, no era el momento de cambiarse. Ciertamente, la evidencia después demostró de que si se hubiese cambiado hubiese hecho la pérdida. Como se mantuvo, la verdad es que esos dineros se recuperaron. Es decir, cuando uno ve que esos saldos se mueven, lo que uno está observando en el fondo son pérdidas transitorias del valor, más no una pérdida concreta. La pérdida concreta se materializa solo cuando efectivamente la persona ejecuta el cambio. Han habido experiencias bien emblemáticas. En el año 2008, para la crisis subprime, Sí, el fondo A cayó un 40%. claro. Y al año siguiente se recuperó Subió en un un cuarenta y cuarenta y tanto por tres por ciento, claro. ciento. Y la verdad es que mucha gente que arrancó se perdió la La posibilidad recuperación. del año siguiente de haber recuperado ese 40 y haberlo recuperado con un 43%, es decir, haber recuperado esas pérdidas y más. Por lo tanto, acá la invitación, insisto, es mantener la calma, igualmente estar pendiente y tener plena conciencia respecto de dónde uno está e intentar ajustar la elección del multifondo con la edad y con la tolerancia al riesgo que tenga respecto de ver los vaivenes a los cuales se pueden ver expuestos sus ahorros. A propósito de eso mismo, bueno, nosotros hacemos aquí educación previsional también en este programa y de todos modos todo esto, todo este escenario que estamos nosotros ahora aconsejando va a cambiar luego por la propia reforma previsional que va a reemplazar estos multifondos de pensiones donde uno elige libremente dónde estar, donde uno puede cometer errores como cambiarse a tontas y a locas por un vaivén de la bolsa por alguna situación mundial que esté ocurriendo.
se van a reemplazar los multifondos que fueron creados en el año 2002 por el presidente Ricardo Lagos por estos fondos generacionales, que ahí la situación va a ser muy distinta al escenario que nosotros estamos describiendo, Rodrigo, ¿no? Así es, efectivamente, la reforma aprobada, la reforma de pensiones, considera el reemplazo del actual sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales. Las personas van a perder el derecho actual de elegir el multifondo y ya van a delegar de alguna manera en las administradoras la decisión de inversión, digamos, de sus ahorros. En el fondo, una persona entra a un fondo y ese fondo, mientras esta persona es joven, tiene un portafolio que es más riesgoso, se parece más a un fondo A. Y en la medida que la persona envejece, pasan los años, ese mismo fondo va cambiando su composición y va transformándose automáticamente en un fondo más conservador. Por lo tanto, en un horizonte de mediano plazo, va a ser el sistema que va a estar detrás de este sistema de pensiones en Chile y por lo tanto las personas ya no van a elegir entre los multifondos Claro. que hoy día tienen. Uno va a ser asignado, de acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a la edad, automáticamente, según su edad, en el fondo más riesgoso o más conservador. ¿Te gusta a ti esa salida? Porque esto tiene mucho que ver con lo que ocurría con Felices Forrados, con la idea de que mucha gente estaba a veces en fondo de cabros jóvenes en el fondo E, por ejemplo. Eh, ¿Te parece bien esta salida en la reforma previsional? Nosotros entendemos de que la propuesta de fondos generacionales que se aprobó generó bastante consenso transversal. Nosotros igualmente planteamos algunos reparos al respecto, en el sentido de que, claro, entendemos de que el sistema actual de multifondos tuvo detractores porque en realidad se prestó para el mal uso. En la medida de que durante algún tiempo existieron estos terceros que hacían recomendaciones y hacían a las personas cambiarse de fondo de un extremo a otro, intentando generar ganancias de corto plazo o arrancar de pérdidas, pero que después la evidencia demostró de que en general fueron malas recomendaciones. Fueron malas recomendaciones para las personas y fueron malas recomendaciones para el sistema porque fueron tal la magnitud de los traspasos que se hicieron que generaron efectos en los precios de los activos y Claro. por lo tanto obligó al regulador, a la Superintendencia de Pensiones y al Banco Central a sugerir cambiarlos, o sea, a Claro. establecer ciertos requisitos súper estrictos que finalmente hicieron de que estos terceros dejaran de De existir y funcionar, claro. afortunadamente hoy no existen. Ujú. Sin embargo, nos parece de que el reemplazo del sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales limita la libertad de elegir de las personas y esa es la componente que a nosotros no nos gusta, en el sentido de que igualmente nos parece legítimo en el ejercicio de la libertad de elección respecto de los propios ahorros de las personas, el poder moverse en el margen respecto de ir a un fondo más riesgoso por más tiempo o ir a un fondo conservador anticipadamente. Yo, por ejemplo, tú acabas de decir, Roberto, tú estás en el fondo En el A, no fondo sé A, cuántos años tienes, pero es 51 probable que ya años. estés un poquito pasado, arriesgado. Debiera ¿Ah? estar en el fondo C, pero estoy en el fondo A. Nunca ¿Te me he fijas? movido Lo del cual fondo A. me parece legítimo que tú tomes esa opción. Sin embargo, en el modelo de fondo No voy a generacional, poder probablemente hacerlo. tú vas a estar en un fondo generacional que va a ser un fondo C a esta altura, o con un portafolio más bien similar a un fondo C. Entonces, esa libertad que hoy día tú tienes de permanecer en el La voy a fondo A ya perder. no la vas a tener. Sí. ¿Te fijas? Entonces, creemos de que los elementos criticables del sistema de multifondos bien podían corregirse sin hacer un cambio estructural del sistema. Era tan simple como decir, por ejemplo, limitemos el cambio de multifondos una vez al año como máximo, Claro. por ejemplo, o decir, no es posible cambiarse a un fondo que no sea un fondo adyacente, es De decir, al lado, evitar del A al B, falsarse. del B al C, qué sé yo, sí. Yo Y, comparto y plenamente listo, contigo, digamos, ¿ah? y no era, Sí, y con eso era suficiente y sin tener que cambiar todo esto, porque va a significar un alto costo, ¿ah? Digámoslo así también desde el punto de vista de la porque configuración de un nuevo sistema. son 10 fondos los que van a tener que administrar. yo comparto contigo Así es. también que se pierde mucha libertad, pero debo reconocer que conozco a mucha gente que estaba muy complicada con esto, que no se maneja en temas financieros, que en Chile la educación, lamentablemente la educación económica, financiera es muy baja. Nosotros tratamos de hacer acá, otra gente también hace su esfuerzo, ustedes también en CIEDE hacen lo propio,
pero mucha gente sufría mucho y necesitaba que alguien los guiara. Y la AFP, tal como estaba, poco les podía decir, oye, que usted tiene que estar en tal fondo, qué sé yo. Y de alguna forma Felices Forrado, para bien o para mal, vino a llenar ese vacío que estaba. O sea, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero llenaron ese vacío y la gente se sentía, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, realmente es una situación complicada, pero efectivamente yo estoy muy de acuerdo contigo que se va a perder la libertad y probablemente el remedio fue mucho más duro que la enfermedad. Yo estoy más de acuerdo con las salidas que planteas tú. Bueno, esto va, eso sí, escalonado, me parece que el próximo año empieza a regir. Una pregunta, entiendo eso sí que el APB y la cuenta 2, ahí uno sí va a poder elegir el fondo generacional en el cual uno quiera tener esa inversión que es paralela a la obligatoria, ¿no? No lo tengo tan claro. Lo que sí Ujú. entiendo de que el diseño completo del sistema de fondos generacionales va a requerir bastante estudio, análisis, y lamentablemente creo yo que no va a tener el contrafactual, ¿ah? Que hubiese sido interesante también tenerlo, porque Sí, nosotros también en algún momento planteamos, oye, bueno, tengamos entonces, además del sistema de multifondos, un sistema de fondos generacional, y hagámoslos correr. ¿Ah? Y eso ha sido claro, sí, interesante pues, porque ese le hubiese dado entonces al sistema o a las personas que tú dices que estaban complicadas, entonces la posibilidad de descomplicarse. sí, ¿Ah? Y entonces haber tenido un sistema es multifondo y un verdad. sistema de fondo generacional, y veamos quién gana, porque también hay una apuesta, una promesa, que me parece que es bastante delicada también, que Que es dice que que esto va a el tener mejor mecanismo de rentabilidad. fondos generacionales permitiría obtener mayores rentabilidades en el largo plazo, Mm, producto de que sería también más viable estable, apostar por carteras con mayores horizontes de inversión. sí. Pero la verdad es que no lo sabemos, ¿ah? Y tampoco sabemos que no puede que existan generaciones completas que, llegado a la edad de jubilación, su fondo generacional completo esté enfrentado a una crisis económica global donde la renta fija se afecte y por lo tanto conlleve rentabilidades negativas, como también vimos que ocurrió para los fondos más conservadores en la pospandemia. Sí. Bueno, ha sido bien interesante la conversación con esta buena noticia, los fondos de pensiones de nosotros, los trabajadores en abril, todos con ganancias, todos, A, B, C, D y E, todos con ganancias, pese a las grandes turbulencias económicas que hay en el mundo. En el mes de mayo no sabemos, no tenemos la bola de cristal, esperemos que también siga estos números positivos, porque así entonces nuestros ahorros están creciendo. Y le quiero agradecer a Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora Ciedes, que hace una serie de estudios respecto del mundo previsional, de haber conversado y haber aterrizado estos números con nosotros. Gracias, Rodrigo, por estar con peras y manzanas explicando. Gracias, Roberto, que esté muy bien. Igualmente, buena jornada. Llegamos hasta el final del programa. Espero que les haya interesado. Esto ha sido Con Peras y Manzanas. Soy Roberto Sá. Que esté muy bien.